Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Mejía del Grupo Teórico 7. En este presente video vamos a exponerles sobre la fase 1, fase 2 y fase 3 con mi grupo asignado número 9. Yo les voy a hablar un poco sobre nuestro sitio web, el cual optamos como tema Nosotros Boutique, creado con la plataforma Google Site. Ya dando como el comienzo, les voy a platicar sobre nuestra página web. Como podemos ver al ingresar, lo primero que nos sale en inicio es nuestro diseño de portada. Ya le damos clic en la pestaña de quiénes somos y les damos una leve descripción sobre nuestra empresa, planteando nuestros orígenes, nuestra misión que puede ofrecer nuestra empresa con accesorios y prendas. También tomamos en cuenta nuestras tradiciones en la vestimenta, donde conservamos la cultura que representa nuestro país en algunos diseños. También tenemos en cuenta que nos visualizamos como gente emprendedora, donde buscamos expandirnos globalmente, siendo reconocidos por nuestra innovación, calidad y compromiso con la satisfacción del cliente. Como por último punto de esta pestaña, también tenemos la información, dando así la ubicación de nuestra boutique. Ya al ir a la pestaña de catálogo, eh, podemos apreciar una leve descripción de nuestros productos que tenemos en nuestra tienda en físico. Contamos con prendas masculinas como tanto femeninas. También tenemos un par de accesorios que pueden ser para dichos géneros. En la pestaña de forma de pago, contamos con pago en efectivo y tarjeta de crédito. Tenemos habilitados los envíos a domicilios a $3.99 según zona de envío, con entrega en hasta 2 días, mientras que en retiro de tiendas les sale gratis con la entrega inmediata de un día. En nuestro contacto, por el momento solo tenemos con correo oficial y cuenta oficial. En equipo, en la pestaña de equipo, podemos ver los integrantes de este grupo, obteniendo sus nombres completos, número de carnet, en lo que aspiró durante el trabajo y sus respectivas fotografías representativas. Como última pestaña, tenemos los términos y condiciones. En esta podemos apreciar unas normas que se deberían de leer atentamente antes de realizar cualquier compra en nuestra boutique. Buenas tardes, yo le voy a explicar el planteamiento del problema. Pues primero, ¿para qué nos sirve la variable de salida? Pues estas son aquellas que reflejan los resultados obtenidos en un proceso. Eso. Y también nos ayuda en que salarios líquidos, descuentos, nombre, DUI, monto de planilla, salario promedio, monto total en descuento en renta, puesto mayor en plantilla, puesto menor plantilla. Eso nos ayuda el variable de salida. También tenemos el variable de entrada, que esto significa que permiten definir elementos en los scripts durante digamos que en la ejecución, en lugar de tener una forma rígida en el propio script. También eso nos ayuda en número de empleados, también empleados, nombre, DUI, tipo de puesto, tipo de servicio, salario nominal, tipo de presentaciones y monto de presentación. También tenemos las restricciones, que eso nos ayuda en número de empleados, salario nominal, tiempo de servicio, monto de prestación, tipo de puesto y tipo de prestación deben ser valores válidos según la opinión definida. También tenemos el proceso, que es calcular el salario grabado, calcular el descuento de renta,
calcular descuentos totales, calcular salario líquido y actualizar totales por tipo de puesto. También calcular el monto total de la planilla y salario por medio del puesto. Calcular el monto total en descuento en renta. Identificar puesto con mayor y menor monto en planilla. También tenemos las variables, que esto nos ayuda a tramos de renta, bonos, total de salario, total de descuento. Yo les voy a explicar cómo hice su código. Pues primero tenemos el logaritmo de flechas, que primero da definir las variables, después definir el nombre como cadena, que es definir salario AFP y SS y PSFA, después para descuento total, después salario menos descuento, después va renta, bono, salario neto como real. Después vamos a definir tipo puesto como cadena, después definir tipo servicio como entero, después va a campo para solicitar datos del empleado, después escribir bienvenido a Flexten, después escribir ingrese los siguientes datos, por favor, que eso le ponemos que calcular descuento, AFP, salario, ISE salario también y PSFA salario también 0.01 y después calcular el total de descuento, que también el 23 descuento total AFP más ISS más IPSFA, y también le damos calcular salario después de los descuentos y después calcular el descuento de renta y después calcular el bono mensual basado en el tipo de puesto y tiempo de servicio, y también tiempo servicio y servicio igual a 5, bono, salario y así. Y después escribir tipo de puesto no reconocido, bono no, que nos da a calcular el salario neto, que esto nos da salario neto, descuento total más renta, más bono, imprimir el detalle de la nómina, escribir el detalle de la bruto más AFP y SS. Y eso es todo. Muchas gracias. Tengan todos buen día. Mi nombre es Ashley Quintanilla y yo les hablaré sobre la fase 3. Bien, yo les explicaré cómo hacer una base de datos y una tabla de condiciones, ya que a base de la base de datos se puede realizar los demás hojas que se piden en este proyecto integrador. Bien. Para hacer una base de datos se requiere saber cuáles son las variables. Como mi compañero anterior ya les mostró el algoritmo, se pueden ver cuáles son las variables. Aquí están nombres, salario, tipo de puesto, tiempo de servicio y así sucesivamente. Bien, en el ejercicio de nuestra clave se nos solicita enlistar a 30 personas, los cuales son los empleados de una empresa. Y al enlistarlos se nos solicita saber cuál es el salario que cada uno gana y también saber qué tipo de puesto tienen. Aquí, como se puede observar, se ve el salario de los 30 y el tipo de puesto. También se nos solicita saber cuánto tiempo de servicio han hecho. Y aquí se muestra todo. No solo eso, también se nos solicita saber cuánto es la AFP. Pero para esto se necesita saber cuánto es la AFP que aporta a la empresa.
Aquí se puede ver en la tabla de condiciones que es 0.0725. Bien, esa cantidad se multiplica con el salario y se nos da esta respuesta. Pero nosotros al realizar esta multiplicación, porque es una función de multiplicar, al realizarla no nos daba una respuesta que nos pareciera. Entonces nos fijamos que teníamos que fijar la celda. Y por eso, como pueden ver, aquí sale un signo de dólar. Bien. Y esta misma fórmula se ha realizado con el list y con el listFA. Como pueden ver, es la misma función, fórmula, solo que la celda cambia, ¿verdad? Y también se nos solicita saber cuánto es el descuento total. Esta función sí es más fácil porque es una suma, ¿no? Hay que sumar los tres, el AFP, el LIT y el listFA. Y así se nos da se nos hace saber cuánto es el descuento total de cada empleado. Con el salario menos descuento es igual, es una fórmula muy sencilla, ya que solo es de una resta, que es de restar el salario y el descuento total que anteriormente se ha realizado. Con la renta sí ya es, bueno, es un poquito se parece un poco a la fórmula de la AFP, ya que es una multiplicación. Se necesita multiplicar el salario menos descuento con un bono que se encuentra en la tabla de condición, que es el 0.10. Al multiplicar estos dos se nos da la renta. Igual, siempre es el mismo procedimiento, se debe fijar la celda, porque si no nos da un resultado que no es lo que esperamos. Con el bono, para sacar nuestro bono, sí es un poco más compleja la fórmula, ya que se nos solicita saber, multiplicar el salario y saber qué tipo de puesto tiene cada empleado. Pero no solo eso, también se nos solicita tomar en cuenta el tiempo de servicio. Aquí, como pueden ver, primero nos enfocamos solo en un puesto de trabajo, que es este de aquí. Por ejemplo, Elena trabaja en developer y el tiempo de servicio que lleva en la empresa son de 3 años. Estos 3 años son pocos, pero aquí, como en la fórmula se puede ver, que si un trabajador no está de 1 a 5 años, debe recibir un bono de 0.5, y así sucesivamente. Si un trabajador ha trabajado de 6 a 9 años, debe recibir un bono de 0.075, y así. Pero estos bonos se deben multiplicar con el salario que ya reciben, que es este. Y aquí se puede ver que es una fórmula muy larga, ya que teníamos que tomar en cuenta 3 tipos de puestos. Pero sí, esto se basa más en saber cómo formar y cómo plantear la fórmula. Y por último tenemos el salario neto, que se puede ver aquí. Salario neto, que es la última variable que se nos pide en el algoritmo que mi compañero les ha presentado, que para saber cuál es el salario neto se debe multiplicar el salario. Es una suma. Se debe sumar el salario
y al salario se le debe restar el resultado de una suma que es de descuento total y renta. Estas dos variables se deben sumar. A eso se le debe restar el salario y el salario se debe de multiplicar con el bono. Y así, esa es la fórmula que se necesita para saber. Esta es nuestra base de datos y la tabla de condiciones, ¿verdad? Que aquí nosotros dividimos el tiempo de servicio de 1 año a 5, de 6 años a 9 y de 10 años a más. Aquí se ve ordenadamente cuáles eran los bonos que se necesitaban saber para poder realizar la función. Eso ha sido todo de mi parte. Mi compañero les seguirá explicando cuáles las demás partes de la fase 3. Muy buenos días, ingeniero. Continuando así con lo que es la fase 3 del proyecto integrador, tenemos lo que es la función de búsqueda. Se ha usado la función de búsqueda para que al momento de que nosotros ingresemos cualquier nombre que esté en la base de datos, todos estos campos se completen automáticamente con la información del nombre ya mencionado. Como ejemplo, nos vamos acá y tenemos a Elena. Si nosotros colocamos Elena, nos devuelve estos resultados. Y si colocamos otro nombre, como por ejemplo Juan, la tabla automáticamente cambia a la información de este empleado. Podemos buscar otro ejemplo como Ángela. Si nosotros colocamos Ángela, automáticamente nos devuelve la información sobre esta persona. Ahora vamos con lo que son los análisis estadísticos. Para esto tomamos los 5 elementos más relevantes de nuestra tabla de base de datos, comenzando así con lo que es el salario. Estos análisis estadísticos nos muestran lo que es la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta. Haciendo este análisis sobre cada uno de estos, nosotros seleccionamos el salario, el tiempo de servicio, el AFP, el salario menos el descuento y el bono de los empleados. Aquí nos muestra cada uno de ellos. Luego vamos a lo que son los informes dinámicos. Tenemos aquí los gráficos, por ejemplo, este es el salario, el gráfico del salario, donde están todos los empleados y sus salarios. Aquí tenemos la tabla dinámica de este. Igualmente tenemos el gráfico del tiempo de servicio y la tabla de él. Asimismo con estos otros, el salario menos el descuento, lo que es la media, y la tabla dinámica. Y por el último tenemos lo que es el bono, y asimismo su tabla dinámica. Y por último nos vamos a lo que es el formulario o la entrada de datos. Acá tenemos nuestra tabla de base de datos. El momento de nosotros seleccionar la tabla y ingresar a formulario, podemos ver que aquí podemos buscar cualquier empleado o podemos agregar uno nuevo, como por ejemplo, si ponemos un nuevo nombre, ponemos su salario, su tipo de puesto y el tiempo de servicio. Damos Enter. Podemos ver que automáticamente Víctor se ha agregado a lo que es la base de datos. Y así podemos hacer seguidamente. Podemos ir de nuevo acá, le damos otra vez en nuevo
y ponemos otro nombre. Su salario, su tipo de puesto y el tiempo de servicio. Le damos Enter y revisamos. Y efectivamente, esta persona y este empleado también han sido agregado a lo que es la base de datos. Eso es todo. Muchas gracias.